Buenos días, amigos de Iberoamérica, aquellos que nos escuchan en Portugal, España, un saludo muy caluroso. Tenemos de España Ana Murcia, de Patricia Ginjo, y todos los que nos acompañan principalmente aquí en Colombia en este simposio de orientación, humanizando la orientación escolar en tiempos de pandemia. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, como todas las que hemos tenido en este espacio, Elsa Tovar Cortés de Colombia. Ya hemos tenido la presentación del maestro José Navarro Ortiz de México. Hoy vamos a tener también la presencia de la licenciada Silvia Inés Carmona de Argentina y próximamente Ana Murcia y Patricia Ajenjo de Argentina. Muchísimas gracias por todos los que están conectados con este evento. Este tema de la investigación nos apasiona y nuestra colega Elsa Cortés, a quien voy a presentar, voy a leer brevemente su hoja de vida, que nos interesa muchísimo el tema que está trabajando. Elsa Tovar Cortés es psicóloga egresada a la Universidad Nacional de Colombia. Ha hecho diferentes estudios, entre ellos maestría en desarrollo educativo y social con énfasis en investigación social del CINDE y la U Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional. Recientemente o actualmente está cursando un diplomado en investigación cualitativa de la Claxo en proceso de diplomatura. También ha cursado una diplomatura en asuntos étnicos. Es una trabajadora incansable de la cultura, como diría José Israel, y alguien que sigue aportando y ha aportado durante muchísimos años en la formación de los orientadores. Entonces, vamos a tener, como les decía, este privilegio de contar con Elsa Tovar. Le agradecemos muchísimo su participación en este evento, ya que es uno de los ejes fundamentales. Como introducción quería decirles que, bueno, nos interesa el tema de la investigación en orientación. Les comento que en el 2009, cuando yo empecé a hablar de investigación, porque recién me había graduado de investigación social interdisciplinaria de la pedagógica, comenté en una reunión, uno de los primeros eventos que organizaba la localidad de Usme, en Bogotá, dirigido por John García. Comentaba yo en una reunión de la Secretaría de Educación que los orientadores necesitamos hacer investigación. Es una colega psicóloga. Literalmente casi se le salen los ojos cuando dije que los orientadores necesitábamos hacer investigación y que tenemos formación de investigadores en pregrado, dado que somos psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, psicopedagogos, pedagogos intuitivos, terapeutas ocupacionales y lenguaje. Es decir, que en cualquiera de estas áreas recibimos una formación básica en investigación. Elsa Tovar, entre sus muchas ocupaciones, forma parte del nodo de orientación de la Red Distrital de Docentes Investigadores. Elcita, cuéntanos qué es este nodo y cuál es tu papel en él. Hola, Amílcar, muy buenos días. Saludo fraternal y cálidamente a los hermanos latinoamericanos y a los profesionales de Iberoamérica presentes. Como ya les ha dicho Amílcar, soy Elsa Tovar Cortés, orgullosamente afrocolombiana, dedicada a la investigación, dedicada a la educación y la investigación casi toda mi vida. Hago parte del nodo de orientación educativa de la red de docentes investigadores. Esta red nace en el 2014 y primero es solamente centrada en maestros investigadores del distrito. En este momento ya es nacional, tiene redes en Cali, en el Caribe, y precisamente, ya que hablamos de investigación, en este momento estamos desarrollando un diplomado sobre investigación para todos los integrantes de la red, ya que tenemos en cada nodo diferentes líneas de investigación y grupos de investigación. Perfecto, Elcita. Elcita, para ir hablando paralelamente del trabajo que se viene haciendo en el nodo, sobre la pregunta de ¿por qué es necesario investigar en orientación? Yo he venido diciendo, la investigación en orientación no es una opción. Pero yo quisiera que tú pudieras exponer tu posición respecto a por qué es necesario investigar en el campo de la orientación específicamente. La investigación
para el profesional docente no es una necesidad, es una de sus funciones, debe ser una de sus funciones, es una de sus tareas para que pueda desarrollar el rol de ser un docente orientador o de ser un maestro de la institución escolar en la educación pública. Debe también dedicarse a la investigación, pues la investigación le procura no solamente conocimientos fundamentales necesarios de los contextos, sino que también la investigación social construye contextos sociales, construye equidad social, hace horizontes de vida y horizontes de mundo. Y a la institución escolar se va también a aprender a vivir, aprender a ser y aprender a conocer, entre otras cuestiones. Y ahí la investigación juega un papel fundamental en clave de descubrimientos. Perfecto. Elcita, específicamente en el campo de la orientación, tú perfectamente sabes y conoces muy bien que los orientadores entramos en una necesidad de conocer la población con la que trabajamos, no solamente los estudiantes, sino los docentes, los padres de familia principalmente. Eso implica una necesidad de indagar por el otro. Hemos insistido también que el papel del orientador no puede quedarse solamente en el tema de remitir, recibir el caso, mirar a ver a quién se lo remito y estar de pronto pendiente a ver qué pasó, sino trabajar directamente, mediar en las situaciones que nos se presentan. Esto implica una necesidad de conocer estas poblaciones. Tú presentas en un artículo muy interesante que esperamos publicar, como que te hemos invitado a publicar en la revista Orientación, sobre estas formas, estos métodos de investigación. Hemos trabajado mucho desde la psicología positiva por mucho tiempo, el tema de lo cuantitativo, y sigue siendo relevante y sigue siendo necesario. Pero tú enfatizas en unos métodos cualitativos que pueden trabajarse en el campo de la orientación educativa en cualquiera de nuestros países. ¿Cuáles son esos métodos que tú recomiendas en ese trabajo? No solamente es un artículo, sino todo un trabajo que tú has venido desarrollando durante mucho tiempo. Sí, Amílcar, evidentemente, como tú dices, el orientador educativo debe ser formado y debe desarrollar investigación, y esa investigación la puede desarrollar desde los diferentes enfoques y paradigmas de la investigación, ya sean críticos sociales, ya sean cualitativos, ya sean histórico-hermenéuticos, de toda índole. Precisamente en la institución educativa se realizan investigaciones de corte cuantitativo en cuanto a lo que tiene que ver con aspectos demográficos, y también en los mismos aspectos demográficos se insiste en lo cualitativo para conocer el mundo de la vida y el sentido de vida que dan las personas y la comunidad educativa en la cual el orientador educativo desarrolla su acción. En la investigación cualitativa, él desde su formación ha recibido diferentes elementos que le permiten indagar desde el sentido de la mirada y la pregunta, es decir, de la interrogación y el descubrimiento de los vestigios. Desde esta perspectiva, entonces, él está formado para hacer observaciones participantes, no participantes, para hacer lecturas documentales, lecturas de realidades, y desde la pregunta todas las formas de elaboración de encuestas, de entrevistas, de encuestas cualitativas, de talleres, de biografías, de estudios de caso, toda esa caja de herramientas de las investigaciones. En particular, ahora me estoy refiriendo a la investigación cualitativa, que tiene una caja de herramientas bastante extensa, y el orientador hace uso de esas herramientas. Por eso indagar sobre esas herramientas, precisamente en este momento, tenemos un proyecto de investigación con orientadores que se llama Caja de Herramientas en Redes de Docentes Orientadores. Muy bien, Elcita. Perfecto esa pausa para comentar lo siguiente. Hay un estudio, un libro
Elsa Rodríguez, Penélope Bonilla, tal vez confundo un poco los nombres, pero que tiene que ver con el tema de más allá del dilema de los métodos. Creo que en la orientación específicamente debemos superar ese supuesta contradicción entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Este tema de más allá del dilema de los métodos nos dice que simplemente debemos hacer una combinación metodológica entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo nos da respuesta un poco como su nombre lo indica, a las cantidades, a los números, a las cifras, pero lo cualitativo, lo hermenéutico nos permite una mirada interpretativa de esos datos. ¿Ese es el enfoque que tú propones? Sí, precisamente conozco ese libro que menciona, editado por la Universidad de los Andes hace algún Sí. tiempo, creo que en la década del 90, pero en este momento nosotros desde varias escuelas que trabajan la investigación en Latinoamérica y en Norteamérica, en España, estamos proponiéndonos una investigación de continuum en que pueden haber elementos, puede ser una investigación muy enfocada en lo cualitativo, pero puede tener elementos, no se desdeñan esos elementos cuantitativos, como bien lo dices. Hay una última, hay un último libro editado también por la Universidad de los Andes, del académico Packer, cuyo título es La ciencia de la investigación cualitativa. Y es un elemento bien interesante para escudriñar con docentes orientadores y que ya lo empezamos a hacer en el 2019 con la localidad se llama, San Cristóbal, tal vez. no, no es la localidad de San Cristóbal, de Puente Aranda, con la localidad de Puente Aranda, con Sí. varios orientadores en los miércoles de las reuniones de las locales de orientación con Puente Aranda, y ha sido muy interesante el proceso. Por la pandemia lo tenemos un poco represado, porque la idea es hacer esa investigación en red sobre profundizando en las herramientas cualitativas con todas las localidades, es decir, con todos los orientadores de Bogotá, ya sean de las localidades urbanas o de las localidades rurales, que nos interesa hacer esas comparaciones y esa profundización. Perfecto. Les recuerdo que en el 2017 ustedes desarrollaron, junto con el nodo de orientación, ahorita Rey en ese momento, unos talleres de fotonarrativa, porque recuerda que estamos hablándole a orientadores sincrónicamente y asincrónicamente de diferentes países y diferentes partes de Colombia, y algunos, mira, hacen así, se llevan la mano a la cabeza y dicen, pero ¿cómo? ¿A qué hora hago yo investigación y cómo hago yo investigación con este cúmulo de actividades operativas, de remitir aquí, remitir allá, averiguar por los bonos alimentarios, hacer una cantidad de funciones que son inclusive de índole administrativo? ¿A qué hora y cómo yo hago este tema de la investigación? ¿Tú nos quieres comentar, a partir de esa experiencia de la fotonarrativa, cómo se puede trabajar en orientación en el campo de la investigación? La pregunta que tú haces es muy interesante, porque también cabe decirnos aquí en América Latina y en todos los espacios que nos escuchan, que en Colombia no existe la figura, digamos, la figura determinada por una política pública del docente investigador. Los docentes que trabajamos en la educación, cuando trabajamos en la educación universitaria y superior, podemos tener ahí los grupos de investigación y hay descarga académica para eso. Pero en la educación inicial, básica y media en Colombia, no se reconoce al docente investigador tal cual como nos lo dice nuestro Pablo Freire o como nos lo dice el maestro Falsporda, sino que nosotros tenemos que tomar de nuestro tiempo. En el caso del nodo de orientación, por ejemplo, desde el 2015 empezamos a tomar, tú participaste muchas veces en eso, Amílcar, empezamos a tomar de nuestra franja de tiempo los sábados y nos reuníamos 2, 3 horas y hacíamos primero estudios de profundización en investigación. Nos autoformamos en investigación.
Discutimos una manera de enseñar la investigación y de seguir aprendiendo a investigar, investigando y enseñando a investigar a otros orientadores. Y eso da muchos frutos. Uno de esos frutos ha sido esos talleres de fotonarración que desarrollamos en 2017 en el contexto del Congreso Nacional de Orientación en Bogotá. Y para orientadores de Bogotá y algunos de fuera de Bogotá. Esa fotonarración es muy importante porque pese a que es compleja, pese a que es flexible, es dinámica, esa investigación, el maestro que no tiene tanto tiempo, mientras realiza su acción, puede hacer registros fotográficos y luego a partir de esos registros sistematizar la experiencia, escribir, problematizarla, preguntarla y socializar esas informaciones, digamos, actuar como pesquisadores, como se dice en el Brasil, como pesquisadores, lo mismo que nosotros decimos investigadores, Sí, muy hacer pesquisa pertinente. en la escuela. Una técnica muy pertinente ya que estamos en medio de la pandemia, pues abocados a la virtualidad total y estamos recibiendo permanentemente documentos digitales, visuales, fotografías que nuestros estudiantes y colegas nos envían. Pero quiero tocar un tema que yo sé que para ti es muy importante, es el tema de la investigación en todo el tema de la afrodescendencia, el tema de los modelos de desarrollo, el modelo Ubuntu de Sudáfrica y el modelo Abya Yala que hemos venido discutiendo al interior del grupo de investigación de Relapro en este tema del desarrollo humano. Ese es un tema que desde Relapro nos interesa muchísimo. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol social de la orientación frente a estos modelos sociales apabullantes? Por un lado, el extremo del capitalismo salvaje y por otro lado, el tema del socialismo interpretado desde políticas actuales como la de Venezuela, la de Cuba, digamos, experiencias cercanas. Entonces, lo que yo quiero cuestionarte aquí en este momento es que tú nos contribuyas con el tema de qué tiene que ver la orientación con el desarrollo social, con el desarrollo humano y cómo podemos investigar estas temáticas. Amílcar, empecé diciendo que uno de los factores importantes y fundamentales de la investigación es que no solamente produce conocimiento, sino que construye contextos sociales. Y puede construir, y con la investigación se construye contextos sociales que tengan que ver con la justicia social. Por eso, uno de los elementos fundantes de la formación de los orientadores y de los docentes en general debe ser unas miradas ricas en lo que son las teorías sociales, para desde esas teorías sociales poder tejer nuevos conocimientos y poder deconstruir, así mismo como construir unos nuevos contextos. Esos contextos tienen que ser mirados desde las epistemologías propias, fundamentalmente. Epistemologías propias que para nosotros y nosotras, los colombianos, tienen que ver con sus comunidades étnicas. Las comunidades étnicas también en toda Latinoamérica podríamos decir eso, comunidades étnicas afrodescendientes, todos los conocimientos desde la diáspora africana y sus mitos fundacionales, sus afroepistemologías y también las epistemologías de las comunidades propias, de nuestras comunidades originarias e indígenas. Esas deben hacer parte, lastimosamente no se trabaja tanto, pero deben ser parte de los currículos. Deben ser parte de los currículos de formación para la educación superior, para la educación inicial, básica y media, que es una manera de reconocernos, de integrarnos, de querernos, de crear confraternidades y de crear modelos de vida propio, como bien nos los enseñan todos los abordajes de Abya Yala, América, y todos los abordajes de la Madre África.
desde sus filosofías. Muy bien, vamos a hacer una articulación en la conversación acerca de lo macro social y la necesidad que nos plantea Elsa de conocer las comunidades étnicas en nuestros respectivos países, pero también miremos el punto de lo microsocial. En lo microsocial, en ese mundo de la escuela, nos encontramos ya en la cotidianidad con la diversidad de poblaciones. Colombia se declara como un país multiétnico y pluricultural, y en la realidad vemos esas situaciones. Colegas nos mencionaban, María Gladys Gómez nos mencionaba un poco la situación de estudiantes que son afrodescendientes, pero que no se reconocen como tal, porque el tema de la identidad va mucho más allá que el color de la piel. Es una construcción cultural mucho más compleja que simplemente reconocerse como parte de una comunidad étnica por esa característica del color de la piel. Pero en lo microsocial nos interesa ver cómo es necesario que la orientación trabaje ese tema de la investigación de lo microsocial en un mundo tan cambiante, en el cual es cotidiano tener a los hermanos venezolanos teniendo sus familias, sus estudiantes, sus hijos en nuestras aulas, en nuestros colegios, y posiblemente también personas de otras comunidades étnicas, las comunidades romi, que de pronto no son tan frecuentes, pero que también están presentes. Creo que esa visión es necesaria para que la orientación trascienda al instrumental. Ayer tuvimos el privilegio de tener una entrevista con el maestro Julio González de Venezuela y nos decía, creo que ya es tiempo, decía él, creo que ya es tiempo de trascender a ese papel instrumental del orientador vocacional como instrumento de la sociedad para inducir de alguna forma las decisiones, orientar las decisiones vocacionales profesionales, insistir en lo académico, técnicas y hábitos de estudio, una mirada académica que sigue siendo necesaria. También es necesario trascender esa mirada psicologista de ver al individuo solo a esta visión de lo comunitario, la perspectiva del rol del orientador como agente de cambio, insistía Julio, inclusive de movilizar comunidades, aunque no necesariamente tiene que ver con el ámbito de la calle, el ámbito público, sí tiene que ver con el ámbito de la escuela, con el ámbito de las formaciones de escuelas de padres. Ese es un gran panorama que podemos decir que es lo que Relapa está presentando. Elsa ha contribuido mucho también en eventos como este que realizamos en Buenos Aires, Argentina, en 2017. Y a partir de allí te quería preguntar eso. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves de la investigación hacia el futuro en esta situación de pandemia? ¿Sobre qué tenemos que investigar? ¿Sobre cómo podemos investigar en esta situación en la que estamos de la virtualidad casi que total? Digamos que todos los temas son pertinentes investigarlos, sino que hay espacios temporales y espacios geográficos donde unos temas se imponen más que otros. En estos momentos de pandemia, ¿sí? Entonces bien vale la pena estudiar las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos de relación y de intervención y de interacción entre los profesionales de la orientación y el grupo de estudiantes, el grupo de padres de familia. Y en este grupo de estudiantes y de padres de familia, como tú bien lo dices, es pluriétnico, es pluricultural. Ese es un elemento que creo que se ha quedado un poco rezagado entre los orientadores y en la orientación, porque si bien en Colombia, incluso hasta ahora, pese a que desde 1991 tenemos la Constitución que nos dice ser una sociedad multiétnica y pluricultural, hasta ahora cuando se habla de inclusión se tiene en cuenta más lo físico, lo biológico, lo cognoscitivo, pero poco se tiene en cuenta lo biótico y digamos lo antrópico de eso biótico. Y cuando digo antrópico, quiero decir lo cultural. Quiero decir que somos diferentes culturas y por lo tanto incluir a las otras culturas quiere decir incluir sus tecnologías, pero sobre todo sus visiones de mundo, sus concepciones de vida, sus formas de pensar. Porque una de las razones por las cuales a veces la identidad personal de integrantes de comunidades étnicas se ve desfavorecida es precisamente porque no se le enseña a amarse a sí mismo. Ese myself está un poco distante y queremos ser una sociedad, pese a entender que somos heterogéneos,
queremos a veces y actuamos como si fuéramos unas sociedades homogéneas. Esa no existe en las culturas colombianas ni en ninguna otra cultura. Y ahí vale la pena llamarnos la atención entre los orientadores y en general para todo el grupo de maestros. ¿Cómo es la inclusión que hacemos de los factores culturales en las instituciones educativas, desde los currículos, desde las actividades y desde todos los agenciamientos sociales que se viven al interior de una institución escolar y al exterior de esta misma en las comunidades locales? Muy bien. Elsa, creo que hemos tenido un panorama un poco apresurado, pero bastante general con el propósito de motivar a los colegas orientadores en diferentes partes del mundo para que podamos asimilar el tema de la investigación como, tú lo has dicho, como una práctica cotidiana. No puede ser un ejercicio simplemente para presentar una tesis, para presentar un concurso, sino una necesidad cotidiana, algo que tenemos que hacer cotidianamente. Se está discutiendo en algunos ámbitos si el orientador posiblemente es investigador. Yo digo, es que el orientador, si no es investigador, se baja al nivel técnico, técnico operativo, de preguntar constantemente cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y nunca va a trascender, vamos a trascender ese nivel de lo trascendental en sí mismo, valga la redundancia, donde aportamos conceptos, enfoques, estrategias, modelos. Estamos investigando varios modelos latinoamericanos de orientación. El maestro José Navarro Ortiz también nos dio ayer un panorama bastante interesante de ese tema de los modelos en orientación. La pregunta final que yo quería plantearte, Elcita, ¿qué piensas tú de la necesidad de construir un modelo propio de investigación en cada país? Podríamos hablar del modelo colombiano de orientación, podemos hablar de un modelo venezolano de orientación. El maestro Nava presentó un modelo mexicano de orientación desde los años 90, que se viene trabajando. Mixela de Panamá presenta el modelo panameño de orientación, y hemos revisado otros modelos, el modelo técnico operativo de Mirta Gavilán en Argentina, y estamos haciendo un estudio acerca de esos modelos. La pregunta concreta sería, ¿necesitamos unificar un modelo de orientación o unos modelos de orientación o no? En la literatura veo, conozco, he leído y analizado varios modelos de orientación educativa. Digamos, esos varios modelos de orientación educativa, a mí me parece que los profesionales en nuestro quehacer, en las investigaciones, en nuestros discursos, modelizamos la realidad y la modelizamos de manera diferente también. Creo que cada país se merece analizar y, si lo ven conveniente, crear un modelo de orientación. Pero cuando hablamos de un modelo de orientación, ya estamos pensando en la unicidad, en el pensamiento único también. Eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces puede haber varios modelos de orientación en un mismo país. Uno que se llame colombiano y otro, aunque no se llame colombiano, que también sea un modelo. Porque si creamos un único modelo, yo no creo en la amplitud de ese modelo para llegar a la heterogeneidad de conciencias que conforman un país, que conforman una nación y que tienen identidades propias e identidades colectivas que comparten intercultural e intraculturalmente en un espacio geográfico y en un espacio vital. Entonces, diferentes modelos de orientación, porque para no llegar a la mirada única, porque uno de los problemas que tenemos es de la colonización, y nosotros somos un país que fue colonizado y que sigue colonizado en muchos aspectos, y que tenemos que descolonizarlo. Muchos de esos es que llegaron a los modelos únicos. Y entonces en esos modelos únicos, a ultranza y a medida de Europa, no cabemos nosotros. Y nosotros no podemos caer también en esa misma tentación de querer meternos todos en un mismo modelo como camisas de fuerza, sino que haya diversos modelos. Cuán diversos somos los seres humanos,
Cuán diversas son las culturas, cuán heterogéneos somos, también diversos modelos. Eso no quita la intencionalidad de querer construir un modelo que trate de explicar todas las especificidades y particularidades, aunque eso es muy, muy difícil. Bien, Pero estamos lo planteando intentamos. el conflicto, te entiendo, el conflicto entre la unicidad y la diversidad. Pero coloco el ejemplo de ciencias positivas, digamos la medicina. La medicina ha podido, y eso le ha costado 5.000 años de historia, unificar un modelo que llamamos en este momento alopático. Si yo voy donde un médico alópata en China, en Japón, en Australia, en Costa Rica, en Venezuela, en Panamá, en Colombia, me va a decir básicamente lo mismo, que se necesita aplicar unos métodos de diagnóstico, hacer un análisis de estos resultados, hacer un tratamiento y hacer un seguimiento. Aunque tal vez no podamos, la comparación es injusta, en algunos casos sí necesitamos ponernos de acuerdo en los puntos comunes, así como tenemos aspectos comunes en Latinoamérica. El aspecto común de la deuda externa es general y nos afecta a todos en diferente medida, pero nos afecta a todos. Nos afecta a la corrupción política, que tiene un origen ético, moral. Nos afecta a todos en la vida cotidiana de lo que yo puedo comprar, de lo que yo puedo adquirir, la calidad de vida que implica, las condiciones de vida de las familias a las que atendemos. La mala administración, obras que duran 50 años y que finalmente después de los 50 años resulta que no resultan como esperábamos. Son factores comunes que también que tenemos unos factores comunes en orientación. Así tengamos infinidad de diferencias, creo que sí podemos poner de acuerdo en unos puntos comunes y hasta ahora hemos alcanzado un poco el razonamiento de que necesitamos trabajar en el ámbito intrapersonal de las comunidades, en el ámbito académico y en el ámbito social. Por eso todo ese tema de la investigación social aquí cobra mucha relevancia, porque no esperamos que el orientador se convierta en trabajador social, ni que salga de puerta en puerta a repartir mercados, ni hacer visitas domiciliarias, ni meterse en la vida privada de las personas, pero que sí contribuya desde lo comunitario, modelos como la Vía Yala, que nos hablan un poco de ese tipo de cosas, la Minga, que para muchos en Latinoamérica es desconocida, es esa gestión comunitaria del trabajo en beneficio de todos, y el trueque, que es mucho más conocido. Bueno, miremos esas aproximaciones. Elcita, creo que ha sido muy productiva esta conversación contigo. Vamos a tener al pie de este video el artículo completo, las investigaciones que has hecho, que como decía al comienzo, vamos a publicarla en la revista Orientación, Revista Latinoamericana de Orientación y Desarrollo Humano, número 6, 6 años que llevamos en este trabajo. Aprovecho para agradecer a la licenciada Silvia Gabriela Vázquez de Argentina, nuestra coeditora en jefe, nuestra coeditora principal, y todos los que nos colaboran con las revisiones de los artículos. Este artículo de Elsa ha sido invitado directamente por la revista para esta edición número 6. Necesita, muchísimas gracias. Un saludo final de tu parte. No, que yo reitero mis cálidos y fraternos saludos para la comunidad de orientadores y maestros latinoamericanos, para quienes conformamos RELAPRO, una organización muy querida por nosotros y desarrollada. También un saludo muy particular al fundador de RELAPRO, el doctor Julio González, a quien le tenemos en alta estima, igual que a todos los demás profesionales de la orientación que circulamos y que circundamos estos espacios. Y también invitar muy especialmente a las comunidades y a los países latinoamericanos que no lo tengan, la creación del maestro orientador, no solamente del investigador, del maestro desde las universidades, sino desde todas sus educaciones. Y eso implica y significa que hay que pensar en tiempos para que él se dedique también a la investigación, igual que a las otras funciones. Porque, como hemos dicho, y como tú también a veces lo has dicho, Amílcar, y lo tienes en un libro de publicación, creo que fue en el 2018, pese a que el encargo de los orientadores pareciera ser solo pragmático y solamente instrumental, los profesionales entendemos que nuestro papel no es utilitarista solamente, sino que somos constructores, somos pensadores, somos intérpretes,
comprendemos las realidades, somos emergentes en el sentido de buscar nuevos contextos más justos con la vida humana y más justos en todas estas condiciones, con todas las comunidades étnicas y con todas las comunidades sociales. Tenemos una larga trayectoria y también tenemos un largo futuro para seguir construyendo y seguir develando. Y la invitación a los del nodo de orientación de la red de docentes investigadores, que continuemos con nuestros trabajos de investigación que nos han costado mucho y que estemos presentes en estos procesos en todos los congresos de orientación que año tras año se hace en Bogotá y algunos que también se hace en Colombia. Y saludamos con afecto y amor a nuestra patria grande, Latinoamérica, y a nuestra patria, Colombia, igual que a las otras patrias de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Les habló Amílcar Brunal y agradeciéndole a Elsa Tobar por su tiempo de participación en la hora del tiempo con Amílcar Brunal, agradeciéndoles a la Secretaría de Educación por el menú que nos envió con unas galletitas y un buen café. La educación en primer lugar. Tú lo haces posible. Gracias, Secretaría de Educación. Gracias a todos los colegas de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación, RELAPRO. Muy buenos días. Muy